Desde Grecia, aquí Salónica. Tras las huellas de la presencia judía, historia, tradición, legado sefardí y patrimonio cultural. Testimonios, caminos de vida, valores. Desde Grecia para Radio Sefarad. Investigación y realización de Ángela María Arbeláez. Profanación de monumento en la ciudad universitaria de Salónica. Vándalos arrojaron pintura azul en el monumento del cementerio judío y el holocausto en Salónica, en el norte de Grecia, tan solo unos días después del 27 de junio, cuando la menorá de bronce que representa cuerpos humanos entrelazados en llamas fue profanado por neonazis. El memorial en el campus de la Universidad Aristóteles fue manchado con pintura azul y una cruz le fue pintada encima de la placa con la dedicatoria. Este muy importante monumento fue inaugurado en el año 2014. Conmemora y recuerda el histórico cementerio judío de la ciudad sobre el que se construyó la universidad y se dedica a la memoria de los estudiantes tesalonicenses judíos que fueron asesinados en los campos de exterminio nazis durante la ocupación alemana. La universidad, como es obvio, procedió a limpiar la pintura del memorial y pintadas, que consiste en una serie de lápidas en un lecho de hierba junto a una menorá rota, y condenó obviamente el vandalismo en un comunicado, calificándolo como una acción inaceptable. Dijo que la educación es la solución al fanatismo religioso y a la intolerancia. Pero ¿qué se puede esperar cuando en el mismo Parlamento griego están sentados hoy 80 miembros del partido neonazi? La comunidad judía de Salónica en su condena llamó al vandalismo un insulto al memorial. La declaración remarcó los esfuerzos necesarios y exitosos realizados por nuestra comunidad en cooperación con las autoridades e instituciones de nuestra ciudad y nuestra patria para combatir el racismo, antisemitismo, intolerancia, fanatismo, al tiempo que restaura y promueve la historia de Salónica y sus aspectos sobre la centenaria presencia judía. Salónica, un centro vital de los judíos sefardíes, incluso mucho antes de la visita del apóstol Pablo, pero la presencia judía se enriquece después de la expulsión de los judíos de España. Conocida como la Jerusalén de los Balcanes, la ciudad fue el centro de la cultura sefardí en la región. Menos de 2.000 personas de la población judía previa a la guerra, que se calculaba en más de 60.000 al holocausto. Pocos de ellos se salvaron. Casi la mitad de ellos emigraron al entonces Estado Tierra de Israel. Durante la ocupación nazi, los alemanes, con ayuda de otras organizaciones de la ciudad que venían manifestando su malestar por la gigantesca necrópolis, destruyeron finalmente el cementerio para utilizar las lápidas de las tumbas como material de construcción en calles, andenes, muros de casas o para adornar simplemente fachadas de iglesias adosados en bellas residencias.
El monumento consiste en un conjunto conmemorativo muy evocador y exitoso diseñado por un equipo israelí. Incluye 5 estelas que en griego, en inglés, judeo, español, hebreo y francés llevan un idéntico texto para que recuerde la acción destructora de los nazis y sus colaboradores. Recordemos que el antiguo cementerio databa del Imperio Romano, que aún conservaba tumbas anteriores a 1492, que evidentemente aquellas de los primeros judíos fallecidos en el exilio después de la expulsión de España, y que abarca más de 350.000 metros cuadrados e incluía más de 300.000 tumbas. Muy cerca de esta zona se encuentra aún el cementerio armenio, la necrópolis paleocristiana donde fueron hallados sarcófagos de la época helenística con inscripciones de difuntos israelitas. Hoy en día, la Universidad Aristóteles está construida sobre una gran parte del antiguo cementerio y en algunas de sus colinas aún pueden verse restos bien conservados de la tipología de tumbas de la época, así como placas funerarias enterradas que sobrevivieron al vandalismo y fanatismo. El 6 de diciembre de 1942, como recuerdan los anales de la historia, 500 obreros pagados por el ayuntamiento procedieron a la destrucción sistemática de las tumbas. Del comunicado del Comité Central de las Comunidades Judías de toda Grecia, extraemos sus 3 últimas palabras que condenan enfáticamente esta nueva profanación de la memoria. Dropi, 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 vergüenza, vergüenza, vergüenza. Yo lo
hablar a mi papá y a mi mamá, porque ellos hablaban en español en casa, y los chicos lo que sienten lo toman muy presto. También hacía un esfuerzo de hablar en español, porque la tía, la hermana mayor de mi papá, la hermana grande, que los engrandeció porque quedaron huérfanos muchos jóvenes, tenía 4 hermanos de Rebach. Cuando se casó, muy joven, hizo condición a su marido que ella iba a engrandecer a sus 4 hermanos que eran huérfanos. Y el último, Benico, que vivió en París, era el más joven y era un bebé. Esta tía, que era como una nona para mí, porque no conocí nona ni de mi papá ni de mi mamá, para mí no era solo tía, era como nona. Y ella no tuvo tiempo de ir a empezar el francés como tuvo mi madre o mi padre, porque tomó la carga de sus hermanos muy joven, y sabía que la tante Sol, se llamaba Sol, no sabía bueno en francés, y ella misma me decía que cuando yo era un bebé y me tomaba mucho en su casa, me querían mucho bien, le decía: Tante Sol, aquí mete la leche, metá español, metá. Después, engrandeciéndome, había mucha gente que hablaban en español, mucha, y yo también con el oído, y así empecé el italiano sin estudiarlo. Tengo mucha facilidad en las lenguas. Estuve 4 meses en Barcelona, esto es para después, porque era después de la deportación, y eso me ayudó mucho a empezar el español castellano. Para mí es una lengua que malorosamente está condenada a desaparecer de Salónica, que era una ciudad judía. Después, a vagar, se liberó Salónica en 1912, y entonces es que empezaron todos a hablar en griego, pero en los quartiers pobres hablaban solo en español. Y cuando venían las servideras en casa, que eran judías, hablaban con mamá en español. Y encima yo empecé el español. Y supiendo el español nuestro, el judeo español, que ladino se llamó después de mucho tiempo, empecé muy fácilmente el español castellano. Estaba diciendo que la lengua española en Salónica, el español nuestro, el judeo español, muchos griegos cristianos hablaban también en español, y les daba placer de hablar en español, porque colaboraban con socios que hablaban en español. Y en lugar de empezar los judíos en griego, empezaban los griegos en español.
usaban mucho hacer comidas con berenjena. Y creo, no estoy segura y nunca, si no estoy muy segura, no lo digo, mas creo que en 1600, ¿cuándo es que vinimos aquí? En 1500, sí, casi. Para fiestar pesan 25 personas, 30 personas. Había mesas que se hacían de una banda del salón, de los salones que se llamaban entonces barandados, porque las casas tenían un salón mucho grande, donde las udas de las casas tenían las puertas en el salón. Pues salías del comedor, venías al salón. Entonces a las fiestas preparaban mesas en el salón, no en el comedor, porque no cabían 30 personas. Y encima venían los tíos, las tías, los fillos, preparaban una mesa aparte para los chicos y una mesa para los grandes, para Pesach, por Rosh Hashanah. Las comidas eran ya conocidas. ¿Cuáles? Rosh Hashanah se comía kiftikas de puerro, kiftikas de espinaca, borriquitas o rodanchas de calabaza amarilla con azúcar y canela. Y después se debía de comer peche, porque había en la ley una dicha que empezaremos siempre por la cabeza y no por la coda. Eso quería decir que tengamos siempre la suerte de estar los primos con la cabecera, diremos, y no la coda. Eso era el menú, como se dice, de Rosh Hashanah. Nostalgia de cielos lejanos, nostalgia de un mundo pedrido que te sube de adentro el olvido, que más nunca no puede tornar, que te sube de adentro el olvido, que más nunca no puede tornar. Caminar por tus calles amigas, ver tus árboles florecientes, acercarte a tu mar reluciente y saber de tener que olvidar. La casa de tus abuelos, con ainda el hogar encendido, como deida no hubieras partido, y saber que no puedes voltar, como deida no hubieras partido, y
y saber que no puedes voltar, es saber que tú donde te topes, esta angustia te aferra, improvisa, de tus labios se enfasa la risa, de ella nunca tú vas a escapar. Nostalgia de cielos lejanos, nostalgia de un mundo perdido que te sube de adentro el olvido, que más nunca no puede tornar, que te sube de adentro el olvido, que más nunca no puede tornar. Caminar calles amigas de tus árboles enflorecientes, acércate a tu mar reluciente y saber de tener que olvidar. La casa de los tus abuelos, con ainda el hogar encendido, como de no hubieras partido, y saber que no puedes voltar, como de no hubieras partido, y saber que no puedes voltar, es saber que tú donde te topes, esta angustia te aferra, improvisa.